Gracias, señor presidente. Como planteaba recién el compañero Sergio Mier, este artículo ha sido un artículo muy discutido públicamente, y ha sido muy discutido públicamente porque trata de uno de los aspectos medulares de la rendición de cuentas. Nosotros ayer, en nuestra intervención en la votación en general de la rendición, hacíamos referencia al contexto económico y a la necesidad que tenemos de adecuar el presupuesto sin afectar las metas programáticas que nos hemos planteado en nuestros compromisos con la ciudadanía y que hacen a las señas de identidad del Frente Amplio como gobierno de izquierda, como gobierno que ha permitido avanzar en crecimiento de gasto público, de gasto social, en distribución, en inclusión social, en una serie de metas que identifican, caracterizan una forma distinta de mirar la política y la sociedad. Este artículo hace referencia a reducciones de incrementales de gasto público, es decir, incrementos que nosotros votamos en el presupuesto el año pasado para determinados sectores que por la vía de este artículo, con lo que técnicamente se llaman abatimientos, se suprimen para el año 2017. Estos abatimientos, como estaba planteado desde la redacción original del artículo, exceptúan algunos incrementos de gasto que se entendieron prioritarios conservar tal cual estaban en el presupuesto. Entre ellos, por citar alguno, el Sistema Nacional de Cuidados, pero ustedes encontrarán allí unos cuantos más. La discusión profunda que hemos tenido en la bancada del Frente Amplio y con nuestro Poder Ejecutivo sobre este tema hace referencia a lo que en primera instancia en el artículo que venía en el proyecto original eran abatimientos de gastos incrementales en educación. Por todos los que están aquí es sabido que el Frente Amplio ha incrementado sensiblemente los recursos para la educación pública desde que asumió el gobierno. También todos los que estamos aquí, y en particular los que hemos peleado siempre por esto, sabemos que esos recursos no son suficientes. Como también sabemos que las transformaciones educativas no se garantizan solo con recursos, pero sin recursos no se pueden llevar adelante. Por ende, el gasto incremental en educación fue la primera prioridad de nuestro Frente Amplio en la discusión del presupuesto, porque además tenemos metas muy exigentes en materia presupuestal con la educación, llegar al 6% del PBI en este quinquenio. Cuando se discute esta rendición y aparecen abatimientos de gasto en materia educativa, de incrementos en materia educativa, el Frente discutió muy fuertemente sobre esto. Incluso tuvimos un proceso de acuerdo interno y este punto quedó en debate. Hoy lo que está a consideración de este pleno es un sustitutivo del artículo que venía en el proyecto original de rendición de cuentas, que preserva de cualquier reducción de gasto a los incrementales que votamos para el año 2017 para la Universidad de la República, la UTEC, el Hospital de Clínicas y una parte del incremental que habíamos votado para ANEP. Nosotros queremos decir que esto es un avance respecto del proyecto que venía. Es cierto que no estamos aportándole a la educación más recursos que los que preveía el presupuesto. También es cierto que lo que venía en el proyecto original no era un recorte de la línea de base del gasto, sino del incremento que ya habíamos votado. Para nosotros era esencial mantener ese incremento y trabajamos con un amplio grupo de sectores del Frente Amplio en nuestra bancada para evitar cualquier abatimiento en educación. No lo logramos plenamente, lo logramos parcialmente. Los acuerdos internos de nuestro frente, la discusión, los consensos a los que pudimos arribar nos permitieron llegar a este artículo, que reitero, implica que no haya ningún tipo de reducción del incremental en la Universidad de la República, en la UTEC, en el Hospital de Clínicas, y que
no se produzca una parte del abatimiento en ANEP. Ya había una parte blindada, que era el convenio salarial con los trabajadores, ahora hay otro componente más. Nosotros queremos decir, tal cual ha planteado recién el compañero Mier, que este proceso tuvo un curso de discusión complejo. Y queremos destacar en primer lugar el aporte que para esta solución y las que se puedan lograr en el futuro ha hecho y hará el movimiento social organizado, movilizado, reivindicando lo que es justo, que es que el presupuesto educativo siga creciendo. De eso estábamos hablando, de incrementos, de crecimiento del presupuesto educativo. Nosotros, desde este lugar de militancia que nos ha tocado, trabajamos intensamente para eso y lo vamos a seguir haciendo. Hoy acabamos de sellar un compromiso público entre nuestra bancada, la bancada de senadores de nuestra fuerza política, la fuerza política en sí, expresada en su secretariado, y el Poder Ejecutivo en la cabeza del Presidente de la República, de instalar inmediatamente, pasada esta etapa, un grupo de trabajo que nos garantice obtener los recursos que no pudieron blindarse en este sustitutivo y los recursos adicionales que vamos a necesitar para cumplir con las metas que nuestro programa se trazó. Hoy hemos ratificado todos, incluyendo al presidente, en este intercambio que hemos tenido con Presidencia de la República, con el Ministerio de Economía, con la fuerza política y las bancadas, que mantenemos nuestras metas en materia de educación para este quinquenio. Y para eso se van a estudiar propuestas, en primer lugar las que hemos aportado, una serie de grupos que integramos la bancada del Frente, que tienen que ver con ingresos para el Estado, y todas las que sean necesarias para cumplir con esos compromisos. Hoy estamos blindando 860 de los 1.500 millones que estaban en discusión, los gastos más sensibles, los que han sido defendidos, reivindicados por el movimiento social en la calle. Hemos avanzado en esto y sabemos que todavía nos resta un camino por avanzar. La solución que se ha encontrado para poder aportar este sustitutivo es encomendar al Poder Ejecutivo a reducir 532 millones de pesos de gasto público que se suman, se incorporan por los no abatimientos de los que estamos hablando, afectando otros incisos que no sean los de la educación. Y quiero decir que esta fórmula tiene un complemento, por lo menos en nuestro debate interno, que así ha quedado expresado, que es que el Senado va a trabajar, nuestros compañeros en el Senado van a trabajar sobre esos 532 millones para poder en la medida de lo posible hacer las reasignaciones en el propio Parlamento y que no queden finalmente encomendadas al Poder Ejecutivo. O sea, este es un componente que está planteado en el proyecto, pero que si se resuelve en el Senado esas reasignaciones, no será necesario que esté planteado en el artículo definitivo. A su vez, se incorporan otros fondos que con colaboración de algunas instituciones del Estado, también de organizaciones sociales, como el PIT-CNT, que dio su visto bueno en relación al uso de algunos fondos de INEFOP, que, como se sabe, en el presupuesto está planteado se afecten a organismos de la educación. Decía, esta fórmula también incluye aportes de algunas otras instituciones, 100 millones de pesos provenientes de INEFOP, 111 millones de pesos provenientes de la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, que estaban en estas instituciones. A eso se le suma otros 111 millones de pesos que no habían sido ejecutados en el rubro cero por la ANEP y que habían ido a parar a la CND, con los cuales no estaban previstas obras de infraestructura y que vuelven para ser utilizadas por ANEP en los programas vinculados a tiempo extendido, a becas estudiantiles, o sea, en los programas prioritarios que estaban afectados por ese incremental que se puso en discusión. Todavía falta, y lo que
además va a faltar para llegar a ese 6% con el que nos comprometimos, es lo que vamos a trabajar para financiar con otro tipo de medidas que se van a discutir por fuera de esta rendición y con las cuales se ha asumido un compromiso público. Yo quiero decir, señor presidente, que esta solución no nos conforma plenamente a ninguno de los que la vamos a defender, pero entendemos que es un avance sustantivo para seguir trabajando y ratificamos acá el compromiso político que hemos asumido. Quiero decir también que es mucho lo que varios compañeros de esta bancada y de otros ámbitos han aportado en un proceso, dejando aspectos objetivos y subjetivos que estaban siendo parte de este proceso para encontrar una salida conjunta, una salida en clave frente amplista, como decimos nosotros, una salida colectiva, una salida de unidad. Porque como también dije ayer, nosotros somos unos convencidos de que si no es con unidad de la izquierda social y política, no solo no va a haber incrementos para la educación en el futuro, sino que todo un proceso de cambios a favor de las grandes mayorías nacionales no va a poder sostenerse. Por eso apelamos una vez más a esa construcción unitaria, a los compromisos que la hacen viable, y en lo que me es personal quiero decir que reconozco especialmente los esfuerzos que han hecho muchos compañeros. Hemos pasado algunas horas, Diputado, ¿por qué no decirlo?, de cierta angustia con este tema para poder encontrar una solución conjunta. Gracias, señor presidente. Agradecemos. Antes de una cuestión de orden, diputado Penades. Creo que hay un problema en la mesa, que es el siguiente. El timbre de finalización de las intervenciones no se escucha. Y entonces el orador se excede, no es este es uno de los casos, nos hemos excedido todos, no lo digo por lo que acaba de hacer el señor diputado Sibila, sino porque, como es un presupuesto tan largo, si su